Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, por sacrificar un poquito de este día. Bueno, muchas gracias a todos. La idea, obviamente, como yo les decía, que días es no demorarlos mucho. Entonces, vamos a preguntar por los integrantes del grupo número 1. Ana Sofía, Jesús Manuel, Angie y Luis Daniel. Si están presentes, para poderles habilitar entonces aquí la plataforma y que entonces puedan hacer su participación. Sí, profe, nosotros disponemos de Sí, unas. listo. Ok, vale, listo, muchachos. Entonces, Pero, profe, nos regala 2 minutos que una de las integrantes fue a portería y ya vuelve. claro, no hay ningún problema, tranquilos, no hay ningún problema. Me confirman si ahí ya pueden compartir en todo caso, o sea, para saber. Aún no, profe. ¿Todavía no? No. Segundo. Ahí creo que ya los deja. Otra vez. Sí, ya, profe. Listo. Perfecto. Vale. Mientras entonces ellos ya terminan allí de alistar, ¿alguno de los presentes tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos trabajado hasta ahora, alguna inquietud, algo que quisiera preguntar antes entonces de comenzar? Vale, listo. Entonces ya entonces quedamos ahí en manos del equipo. Como les decía, muchísimas gracias. Y ahí estamos entonces. Estamos atentos. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Las temáticas de estas exposiciones harán parte del parcial? Sí, yo las pregunto. Puede ser que yo las pregunte o en el quiz que programamos que vamos a programar para la próxima semana o en el examen. O sea, es decir, las temáticas de las exposiciones son fundamentales dentro de la evaluación. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que pongamos atención y sobre todo que en la medida que vayamos exponiendo, yo también pueda ir obviamente aclarando dudas para que los temas vayan quedando lo más claro posibles. Y el propósito también es que una vez pasen las exposiciones, tengamos un par de días para hacer ejercicios y ojalá esos ejercicios incluyan todo. Pues si el tema obviamente nos lo permite, pues hacemos ejercicios de eso. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta las exposiciones. ¿Listo? Poner atención, revisar, repasar lo que se dice y poner atención a los ejercicios que iremos haciendo más adelante. ¿Listo? Profe, la compañera creo que todavía no puede compartir. ¿No puede todavía o sí ya puede? Profe, pues yo le di compartir y me sale que estoy compartiendo, pero no sé si ven. No, nosotros no vemos. No se está viendo. Mm, Mm,
Dice que Ay, está yo no sé. compartiendo audio. Sí, deja de compartir, que pronto estás compartiendo solamente audio. Ah, pero es que no me salen los controles. Y en todo el centro está lo de que es compartir pantalla, en todo el centro. Ah, ya vi. Mm. En la barrita ahí en la barrita de herramientas, en todo el centro, exacto, listo. Pero Ahora sí, también necesito perfecto. compartir el audio. Ahí te escuchamos perfectamente. Y entonces cuando necesites compartir audio, hay una opción ahí en las opciones avanzadas, ahí dice compartir audio de la computadora. Mm, En la creo parte que de arriba. sí, ya. ¿Pero todavía ven la pantalla? No, ya no la entonces vemos. no se puede. Bueno, ya. Listo. Perfecto. Listo. Ahí ya vemos Listo. perfectamente. Bueno, buenos días, tardes ya a todos. Nuestro grupo está conformado por Angie Carolina Echeverría, Ana Sofía Arellano, Jesús Manuel Coronel y quien les habla, Luis Daniel Torres. A nosotros nos correspondió la manufactura del vidrio. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, es se como, escucha como bien. en diciembre, Perfecto. con José Elian. Creo que tienen algún audio Su prendido. compañera. Bueno, a nosotros nos correspondió la manufactura del vidrio. Entonces les hablaré sobre eso, pues primero que sepan qué es el vidrio como tal. Y Ana, ok. Bueno, ¿qué es el vidrio? El vidrio pues es una sustancia transparente o translúcida, ya pues todos la conocemos, depende su color del grosor en líneas, porque pues así se mide el vidrio, y sabemos que es una estructura frágil, depende de la temperatura, ya sea fría o caliente, y los diferentes procesos que se hace para cada vidrio pues depende para lo que lo necesitamos más adelante o lo que se quiera hacer con este. Sabemos que se obtiene al mezclar tres sales principales, que en este caso es la sosa, que es el dióxido de silicio, la arena, que pues todos sabemos cuál es la arena, y la cal, que son piedras calizas o cal como tal. Entonces, ¿en qué se utilizan? Se utilizan en la fabricación de recipientes, materiales, lentes, envases, espejos, etcétera. Para todo se utiliza el vidrio. Bueno, entonces les empezaré a comentar sobre la historia. La historia, esto empezó aproximadamente hace 3000 años antes de Cristo. Fue la primera vez que se vieron junto con la cerámica estos utensilios o jarras para recolectar materiales, almacenar productos, ya sea agua, vino o lo que pues en este caso se necesitara, ya también para comida, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo se descubrió el vidrio como tal? Hace pues 3000 años habían unos mercaderes de natrón. El natrón es un material muy parecido a la sosa. Entonces, pues ellos iban normal en el camino, ellos eran comerciantes y pues necesitaban hacer su comida en la mitad del desierto. Entonces ellos, pues lo que hicieron fue colocar los bloques de natrón y pues encima cocinar sus alimentos. Ellos se acostaron a dormir, al otro día cuando se levantaron, se dieron cuenta que el natrón se había derretido con el fuego y al tocar la arena se había vuelto un material translúcido, que pues en este caso conocemos como el vidrio. Pues antiguamente, como vemos en la imagen, son pues muy diferentes, ahorita ya por los tratamientos industriales que manejamos, pero así eran los primeros jarrones en vidrio. Esto lo empezaron los egipcios y los fenicios, ellos fueron esparciéndolo por todo el mundo y luego llegó a Alemania, donde ya literal se esparció por todo el mundo, ya esto empezaba a pasar de papá a hijo y todo el mundo trabajaba en la manufactura del vidrio como tal. Bueno, hay dos clases de vidrio soplado, está el artesanal y el industrial. En este caso les comentaré sobre el artesanal. Entonces, en la imagen del lado izquierdo
podemos ver cómo se sopla el vidrio. Entonces esto es una técnica que se hace mediante burbujas. A la mano derecha vemos un dragón hecho artesanalmente en el cual pues está vacío el dragón. Entonces, ¿cómo se hace? Se pasa un tubo largo metálico, se empieza a soplar y el aire va entrando. Industrialmente también se puede hacer artesanal en el sentido de que son mangueras las que bombean el aire y hacen la presión exacta que necesitan para ir formando artesanías como tal. Entonces, pues hay un video breve de 30 segundos como para que se hagan una idea de qué es el vidrio soplado artesanal. Entonces, pues lo primero es, ya tenemos el material fundido, hacemos nuestra bolita, por así decirlo, se pone en la punta del metal y se calienta a cierta temperatura donde no se pase a fundirse por completo, pero sí se estabilice un poco. Ya ahí empiezan a soplarlo y pues como podemos ver ya hay una burbuja dentro del vidrio y ahí ellos ya empiezan a hacer lo que ellos requieran, lo que ellos necesiten. Entonces, si son animales, si son jarrones, si son recipientes, todo, la mayoría de cosas artesanales en vidrio son en adorno. Entonces, pues es como para que se hagan una idea de qué se trabaja con el vidrio soplado. Bueno, ¿me escucha? Primero que todo. Se escucha bajito, sería que de Se pronto escucha pudieras lejos. subir un poco la Y, voz. y ahora, Mucho mejor. sí, listo, es así. Bueno, entonces, yo les voy a hablar sobre la preparación y fundición de las materias primas. Bueno, como lo comentaba mi compañero, pues está conformado principalmente por sílice, ceniza de sodio, piedra caliza y vidrio reciclado, ¿sí? La gran parte o lo que más se utiliza es la arena, ¿sí? Las composiciones pueden ser muchas, depende de qué tipo de vidrio se quiera obtener. Antes de fundir, generalmente a la arena se le hace una clasificación, se le retira la arcilla o algunos materiales que puedan teñir el vidrio de un color pues no deseado y también se clasifica por el tamaño del grano. Un grano óptimo que se utiliza para la fundición está entre 0.1 y 0.6 milímetros. Sofía. Listo, entonces después de que se tiene la materia ya, preparada en sus cantidades y proporciones, se pasa a los hornos. Los hornos se clasifican en 4 tipos. El primero de ellos es el horno de vasija, que es un horno pequeño eh, en el cual pues se calientan las paredes de un recipiente y ahí se funde o sea, la materia prima para formar el vidrio. El segundo horno es el tanques superficiales, que es básicamente, digamos que lo mismo que el horno de vasija, pero ya para un uso más industrial. Tiene mayor capacidad y así puedes fundir más cantidades de materia prima. Sofía. El tercero, pues ya el horno de tanques continuo. Este horno pues también es grande y funciona de la siguiente manera. Es parecido como, no sé, una banda y a medida que el material viaja por la banda se va calentando. Entonces, por un lado tenemos la materia prima y por el otro ya sale el material fundido. Eh, y el cuarto tipo de horno es el horno eléctrico, pues funciona con resistencias. También, pues de este hay varios tamaños, ¿sí? Depende la industria o digamos, quién esté preparando la materia prima, usará uno pues de mayor o menor cantidad, pues según lo requiera. Bueno, después de tener ya el vidrio fundido, entonces empieza el proceso de conformación del trabajo del vidrio. Se agrupan en 3 categorías y la primera de ellas es la conformación de artículos de vidrio. Eh, También hay varios métodos para conformarlo. El primero es el girado. Aquí se puede o se dice que es una fundición centrífuga parecida a los de los metales. Como ven aquí en la imagen de abajo, hay un molde, el molde está conectado a un eje que pues lo hace girar y se agrega material fundido y se empieza a hacer girar el molde. Entonces la fuerza centrífuga hace distribuir
el vidrio fundido a las paredes del molde formando como un embudo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se utiliza más que todo para hacer tubos de rayos catódicos. Por ejemplo, ahí tenemos uno de un televisor. A este, pues, posteriormente se le solda o, bueno, se le pone vidrio por arriba, pues, para hacer el tubo de un televisor. El segundo tipo es el prensado. Aquí se utiliza para hacer piezas macizas. Cuando se quiere hacer piezas macizas, se utiliza este método. Se utiliza también para hacer producción en masa, ¿sí? Cuando se quieren hacer cosas muy rápido y pues muchas al tiempo, pues se utiliza este modo. Y es, digamos, relativamente sencillo. Tenemos un molde, como se ve en la imagen de arriba, se le agrega el vidrio fundido y se aplasta con un émbolo, el cual pues irá a una velocidad y una fuerza pues controlada. Y finalmente tenemos que la pieza terminada. Como pueden ver, pues se utiliza para hacer lentes o ceniceros, cosas macizas y de, digamos, fabricación masiva en la industria. Bueno, el siguiente es el soplado. Como mi compañero lo mencionó al principio, hay un soplado artesanal que fue el que nos explicó y un soplado ya automatizado, ¿sí? Para producción en masa. Se utiliza más que todo para hacer botellas, ¿sí? Los envases de, puede ser gaseosa. Y este se divide en dos métodos: soplar y soplar, prensar y soplar. En la izquierda tenemos soplar y soplar. Entonces consiste en tener un molde pues abierto, y se le agrega la masa fundida. Se tapa el molde y se inyecta aire a alta presión. Este aire hace que la materia se pegue a las paredes del molde y se tiene un molde preliminar. Después de eso, se pasa a otro molde. Si en la operación de pasar de un molde a otro, el vidrio se alcanzó a enfriar, se calienta nuevamente para que el moldeo sea pues lo mejor posible. Se calienta y se vuelve a inyectar aire y ya se obtiene la forma deseada, ¿sí? Y el método de soplar y soplar se utiliza más que todo para obtener botellas de boca angosta. Y el siguiente es prensar y soplar. Prensar, ¿por qué? Porque se utiliza un molde abierto al cual se le baja un émbolo y crea una forma preliminar también al vidrio. De igual manera, después se pasa a otro molde. También si se enfría, si se alcanza a enfriar, se vuelve a calentar y en el otro molde se le inyecta nuevamente aire y así se obtienen las botellas de boca ancha, ¿sí? No sé qué ejemplo les puedo dar. Digamos, los pocillos decorativos que tienen, digamos, la boca o la tapa ancha, entonces se utiliza este método. Y por último tenemos la fundición. Esto es muy similar también a los metales, pero aquí la condición es que el vidrio tiene que tener una fluidez mayor a las anteriores, ¿sí? Porque aquí tiene que fluir y llenar todos los espacios de un molde. Entonces tiene que estar a una mayor temperatura para pues, poder cumplir este método de fundición. Se utiliza para producir también piezas macizas, pero en un tamaño más grande. Por ejemplo, como se observa ahí en lentes astronómicos, ¿sí? Con lentes grandes se utiliza este método de fundición. Pero entonces, aquí sí puede quedar en la superficie con alguna irregularidad, entonces después se le aplica algún pulido o algún tratamiento para pues dejarlo en mejores condiciones. Ok, buenas tardes. Quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, perfecto, gracias. Sí. Sí, sí, Ok. sí, se oye bien.
Gracias. Entonces, como segunda categoría del proceso de conformación en el trabajo del vidrio, tenemos la conformación de vidrio plano y tubular. Aquí se describen dos métodos para fabricar el vidrio plano y un método para fabricar el vidrio tubular. Tanto la fabricación del vidrio plano como el del vidrio tubular son procesos continuos. Eso significa que pues se hacen grandes secciones, ya sea de vidrio plano o de vidrio tubular, y después simplemente son cortados. Sofía, eh, vamos a hablar de la conformación del vidrio plano en dos métodos. El primero es el rolado de placas planas. En este proceso, el vidrio fundido está en una condición plástica apropiada después de salir del horno. Luego pasa por medio de los rodillos formadores que comprimen y le dan el espesor al vidrio. Gracias a los rodillos de soporte llega a donde se le hace pues el proceso de templado y posteriormente se tiene que hacer un tallarse y pulirse para darle paralelismo y lisura al vidrio final. Siguiente. Dentro de las características del rolado de placas planas, encontramos que pues no es un vidrio que tenga muy buena visibilidad a través de él. Sin embargo, pues se utiliza mucho en lo que son decoraciones, en las puertas de las duchas y en algunos ventanales. En el segundo método de conformación del vidrio plano está el proceso de flotación. El proceso de flotación tiene la ventaja ante procesos como el anterior, como el rolado, ya que pues en este proceso no se tiene que hacer como tal un proceso de acabado posterior, como lo es el tallado y el pulido. Entonces, no, espérate. En este proceso el vidrio fluye directamente desde el horno hasta la superficie de estaño fundido, en donde pues aquí se le da el espesor y la suavidad al vidrio. Después inmediatamente pasa hacia el templado y ya para finalizar simplemente se corta. Entonces es un proceso mucho más fácil y con mejores resultados. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver un video de cómo se fabrica el vidrio flotado, pues de una manera mucho más gráfica. Entonces, empezamos. ¿Cómo se hace el vidrio? Tenemos el proceso desde la fundición hasta el empacado y pues empieza agregando las materias primas al horno que son calentadas y fundidas, y el horno está aproximadamente a 1600 grados centígrados, y como dije antes, pues pasa esa fundición directamente sobre el paño de estaño que está a 1100 grados centígrados. En este paso los rodillos son los que le dan el espesor y pues después sale a una temperatura de 600 grados centígrados. El enfriamiento controlado en el arca produce el vidrio recocido. Aquí se produce un enfriamiento, aquí ya baja a 50 grados centígrados. Posteriormente pues se enfría ya con aire. Vemos que es importante la inspección de calidad con escáneres y demás para determinar imperfecciones. Y ya por último simplemente se corta a precisión y se empaca y se distribuye. Y ya. Entonces, dentro de este proceso de flotación, puede encontrar un uso muy actual, que es en la industria automovilística. Dentro de la industria automovilística encontramos el vidrio templado monolítico, que lo usan mucho. Este vidrio templado monolítico lo usan más que todo pues en los ventanales, en las partes de los laterales, y consiste en fortalecer el vidrio por enfriamiento a ráfagas muy rápidas, pasando de 600 a 300 grados centígrados en pocos segundos. Este vidrio es considerado, pues, lo consideran vidrio de seguridad, pero pues
por sus características, ya que cuando se produce un impacto, este vidrio tiende a fragmentarse en trozos muy pequeños y poco filosos, ¿sí? Que no son, no, o sea, no serían peligrosos ante los pasajeros, a comparación de un vidrio no templado. Sofía. El segundo es el vidrio laminado. Este se compone de 2 o más hojas de vidrio templado unidas entre ellas a través de una o más láminas de un polímero plástico transparente, dando lugar a un vidrio de seguridad. Este sí es el vidrio de seguridad laminado. El plástico transparente se llama polivinil de butiral y este pues lo que genera es que cuando se produce un impacto a este tipo de vidrio, pues simplemente esto se genera como una especie de tela de araña, ya que pues los trozos, los fragmentos de vidrio van a estar unidos a ese polímero, a ese plástico. Este vidrio es obligatoriamente usado en los parabrisas de los autos. Sofía. Ahora vamos a hablar de la conformación del vidrio tubular. El vidrio tubular solo tiene un método, que es el estirado de tubos de vidrio. La tubería de vidrio se manufactura mediante un proceso de estirado conocido como proceso Danner. El vidrio fundido fluye a través de un mandril hueco rotatorio por el que sopla aire mientras el vidrio pasa. Aquí se tiene es muy importante la temperatura del aire, así como la velocidad de paso, pues ya que estas determinan el diámetro y el espesor de la sección transversal del tubo. Entonces, mientras el tubo se enfría y demás, puede alcanzar una longitud de hasta 30 metros. Y ya frío simplemente se corta también, como los vidrios anteriores. Siguiente, Sofía. Dentro del vidrio tubular encontramos usos muy frecuentes en equipos para laboratorios, lámparas fluorescentes y termómetros. Ya. Bueno, sigo yo, pero dame un segundo. Bueno, ahora continuamos. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, perfecto. Ahora continuamos con un tercer proceso de conformación para el vidrio. Ya habíamos hablado del vidrio común en botellas, el vidrio plano. Ahora vamos a hablar de las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio se clasifican en dos. El primero de ellos es el vidrio fibroso, que consiste básicamente en una tela hecha de pequeñas fibras de vidrio, que es muy utilizada por sus propiedades de aislamiento térmico y acústico en construcciones y además de filtración de aire. Esta lana de fibra de vidrio, como también se la conoce, posee alta resistencia mecánica, lo que la hace muy ventajosa debido a que viene la relación entre el peso y la resistencia es buena, porque es un material bastante liviano, pero que nos proporciona alta resistencia. Además es un buen aislante eléctrico, por su baja conductividad térmica, no solo es un buen aislante térmico, sino que al usarlo en construcciones, pues ayuda a que haya incombustibilidad, es decir, a la hora de incendios, pues es más seguro. Además, la fibra de vidrio fue declarada como un material un material seguro para la salud, porque es libre de sustancias que produzcan cáncer. Y como pueden ver en las imágenes, pues se lo utiliza sobre todo en construcciones, pero es tan versátil que ustedes incluso si quisieran podrían conseguir en Home Center un rollo de fibra de vidrio para hacer algún trabajo en sus casas.
La siguiente forma en que se utiliza la fibra de vidrio es en filamentos continuos. Como ven en la primera imagen, son plásticos reforzados con fibras, hilos, telas. Estas telas, por lo mismo que les comentaba de la resistencia, son utilizadas en aplicaciones aeronáuticas, también en aplicaciones deportivas. Hay muchos palos de hockey hechos de esta fibra de vidrio. Y pues normalmente en construcciones y un sinfín de aplicaciones. Y los filamentos continuos, como fibra de vidrio, son de lo que está compuesto la fibra óptica. Y como ya sabemos, pues la fibra óptica es la protagonista de todas las telecomunicaciones. Entonces podemos ver cuán versátil es el vidrio. Sobre el proceso de formación o de manufactura, aquí como ven en la imagen, hay un proceso de cómo se hace la fibra óptica. Empezando de arriba a abajo, se tiene un vidrio fundido que se hace pasar por una placa agujereada caliente. Es decir, el vidrio muy caliente pasa por esos agujeros, normalmente por gravedad empiezan a bajar esos hilos, y cuando ya se empiezan a formar los hilos de forma separada, se los rocía con resina, o muchas veces se expone a luz ultravioleta, que lo que hace es modificar un poco las propiedades, y finalmente estas fibras se unen y se enrollan en un carrete para luego utilizarla en la formación de cables o lo que se quiera. Sobre la formación de la tela de fibra, pues me pareció un poco más educativo pasarles un video. Lo voy a pasar ahora. No sé si... Siendo el punto de fundición. Voy a empezar acá. Se escucha bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, voy a empezar acá. Ahí están hablando de lo que ya hablaron mis compañeros sobre qué está esto. Y aquí El horno funciona con electricidad generada por electrodos gigantes que calientan la mezcla a 1700 grados y la transforman en cristal fundido. A medida que el cristal se funde, pasa por un hoyo hasta el fondo del horno de fundido. Un brazo mecánico que se halla debajo desvía el cristal caliente hacia una máquina llamada fibrador, que mediante giros transforma el cristal líquido en fibras. El cristal fundido se vierte en un cilindro giratorio que posee miles de pequeños hoyos en los lados. La acción giratoria envía el cristal hacia afuera a través de los hoyos y los separa en delgados hilos de cristal. A medida que las fibras salen, una ráfaga de aire fresco las enfría y las empuja hacia abajo, donde un agente aglutinante las adhiere entre sí. Al salir de la máquina, la fibra de vidrio luce como algodón de azúcar blanco y hasta puede colocarse alrededor de un alambre como el algodón de azúcar. Los hilos de fibra de vidrio son más delgados que un cabello humano y son malos conductores del calor. Pero es el aire entre ellos lo que transforma a la fibra de vidrio en un buen aislante. El orden fortuito de las bolsas de aire reduce el movimiento del aire a través de la fibra de vidrio. Por eso para el aire caliente es más difícil atravesar el aislante. Cuando las delgadas fibras de vidrio salen de la máquina, las dejan reposar en capas de 30 centímetros de grosor y 2,5 metros de ancho. Luego, apilan esas capas de A3 y las transportan a un horno de curado. Calientan el horno a 230 grados para polimerizar el adhesivo rociado sobre las fibras y lograr que las 3 capas se unan. Unos rodillos que hay en el interior del horno presionan las capas de fibra de vidrio para comprimirlas hasta que tengan 20 centímetros de grosor. Si la compresión vuelve densa la capa, las bolsas de aire serán más pequeñas que en una capa esponjosa, y el resultado será un mejor aislante. 2 minutos después, la capa sale del horno y pasa a un túnel de enfriamiento, que envía aire hacia la fibra de vidrio para enfriarla a la temperatura ambiente antes de que corten cada capa del tamaño adecuado. Para dar a las capas el tamaño de los aislantes, una sierra de cinta las corta a la mitad, como si fuera un pastel, para separarla en 2 capas de 10 centímetros de grosor cada una. Luego, 5 cuchillas giratorias radiales funcionan como cortadoras de pizza gigantes y cortan las capas a lo largo en 6 tiras iguales. Cada tira tiene 37 centímetros de ancho, siendo este el ancho del aislante terminado.
Es una medida convencional en la industria, porque es el ancho que se deja entre los tirantes de los muros de los hogares que requieren este aislante. Una vez que cortan las tiras, cubren un lado con un papel madera que posee un revestimiento asfáltico. El asfalto es el mismo que utilizan en las calles. Proporciona al aislante una barrera contra la humedad, que evita que el moho cubra los muros. Un rodillo calentado a 160 grados derrite el asfalto para que se adhiera a la fibra de vidrio. Cuando el papel se adhiere... Bueno, ya aquí al final lo que muestran es simplemente cómo lo empacan. Y ahí lo que más resalta, digamos, o lo que más se habla en los textos, es resaltar que la lana de vidrio pues se produce gracias al rocío centrífugo, que lo que hace es que esta fuerza centrífuga que hace girar el metal, el vidrio fundido, permite que se formen estas pequeñas fibras que luego forman la tela. Bueno, es un proceso bastante interesante. Y por último, pues queríamos hablarles un poco del tratamiento térmico y acabado. Mis compañeros pues no lo mencionaron tanto, pero normalmente es el tercer paso que se hace en cualquier pieza de vidrio. Primero tenemos el recocido. El recocido y el templado es muy similar a lo que ya conocemos con los metales. Cuando el vidrio, luego de fabricado, posee muchos esfuerzos internos que pues van a ser perjudiciales para la resistencia. Entonces, al vidrio comúnmente se le hace un tratamiento de recocido que consiste en calentarlo a 500 grados centígrados. Se mantiene un rato esta temperatura hasta que, bueno, ya se han liberado las tensiones internas. Y luego empieza un ciclo de enfriamiento que normalmente ocurre dentro del horno. Esto se hace en los hornos que ven a la izquierda, son los hornos LED. Y pues ellos hacen todo el proceso. Al inicio calienta y luego ya mantiene la temperatura hasta que se enfría y sale al final del túnel. Además, cuando se necesitan otras propiedades especiales, como mencionó mi compañera, en aplicaciones automovilísticas o en ventanas de seguridad, o en las puertas, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo cuando una puerta de vidrio se parte, esa puerta se fragmenta en muchos pedacitos para no lastimar a la gente, y también es muy difícil que se rompa. O normalmente cuando las neveras que tienen las bandejas de vidrio, si leen, tiene una etiqueta que dice tempered glass, o sea, eso lo hacen de vidrio templado porque puede haber choque térmico, puede que la nevera esté fría y usted meta una olla caliente, entonces este templado asegura que el vidrio resista ese choque térmico. Y bueno, es el mismo proceso que con el metal. Se calienta a una temperatura mayor que la del recocido, pero luego se enfría rápidamente, normalmente en aire, lo que aumenta la tenacidad del material. Y finalmente, pues muchas veces el vidrio necesita de procesos de acabado, como el esmeridado, el pulido o el corte, porque puede que hayan acabado en superficies o bordes irregulares, que haya tenido alguna rayadura por el proceso en el que lo transportaron, etc. Entonces, normalmente hay que hacer un proceso de acabado luego de tener la pieza. El lijado y el recubrimiento a veces se hacen porque necesito cosas ornamentales. Por ejemplo, cuando voy a hacer el espejo, tengo el vidrio, pero se le hace un recubrimiento en plata o aluminio para producir el espejo que nosotros conocemos normalmente. Bueno, y para finalizar hablaremos del reciclaje, pero en general pues quise más enfocarme en cuanto a Colombia, y entre una de esas ciudades pues Bogotá, que es pues la principal de Colombia. Bueno, entonces el reciclaje, en el año aquí en Colombia se reciclan aproximadamente 120.000 toneladas de vidrio. Esto equivale a 500 millones de envases. Normalmente en el mes se fabrican 65.000 unidades de vidrio. Eso quiere decir que en un año son 186.000 toneladas como tal. Entonces, de las 186.000 toneladas, solamente se están reciclando 120.000, pero pues esto equivale al 64% de porcentaje de reciclaje. Esto es un porcentaje bastante grande, aunque sí se podría mejorar, pero el problema es que ya sea por educación de casa, por educación social, lo que aprendemos en el colegio, lo que vemos por nuestros propios ojos, pensamos que el reciclaje como tal es algo de indigentes, cuando pues esto se debería hacer desde la casa. En muchos pueblos, ciudades o en fin,
no hay ni siquiera reciclaje en general y pues menos de vidrio. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay reciclaje de vidrio? Hay que hacer todo un proceso completo porque el vidrio se parte, hay que volverlo a triturar, volverlo a calentar, volverlo a fundir y volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros reciclamos? Nos ahorramos el 50% del agua. ¿Por qué? Porque ya no hay que fabricarla. Simplemente se calienta a cierta temperatura para que se desinfecte y vuelva y sirva. ¿Sí? No tenemos que volver a hacer la botella. Estamos ayudando un 20% de la atmósfera porque al no tener que utilizar toda la maquinaria para producir un vidrio nuevo o un envase en este caso, simplemente lo reciclamos. Entonces esto aumenta, evita el aumento de residuos. ¿Por qué? Porque cada botella, antes de terminar su fabricación, ya sea la punta, la que es cortada o la parte de la cola, sobran partes de vidrio. Al reciclarla, pues no va a haber nada que sobre, por lo cual, pues vamos a contribuir menos en la contaminación. Y pues quise poner las únicas 4 recicladoras de vidrio que hay aquí en Colombia, que pues una está en Medellín, otra en Cali, otra en Soacha y otra en Cogua. Son las únicas 4. Actualmente la alcaldía de Bogotá está haciendo un plan para reciclar vidrio que se va a llamar La Alquería y pues está situado en el sur de Bogotá. Entonces pues van avanzando poco a poco, pero la idea es que pues esta ciudad capitalina como tal tenga la mayor planta de reciclaje de vidrio. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Nosotros preparamos un Kahoot y ya vamos a pasarles el link para resolverlo. Chévere, chévere, listo. Primero, antes de que mientras van allí alistando, muchísimas gracias. Muy bien hecho, o sea, lo hicieron muy bien estructurado, colocaron cosas bien interesantes, información que no conocía, como el tema de la parte del reciclaje, me pareció sumamente interesante. Los felicito, muy buena secuencia, muy buena participación, muy buenos videos, etcétera, o sea, estuvo muy chévere, los felicito. Entonces, ahora sí ya ahí tenemos el Kahoot. Listo, profe, gracias. Creo que no hace falta audio, aún así voy a intentar acá. Y mandé aquí al chat grupal el link para entrar al Kahoot. Entonces me avisan y aquí ya está compartido el pin del juego. No se ve. Angie, ¿cuál es el código? Espera, ¿no lo estás viendo? ¿Cuál es el código? Angie, ¿No se ve la pantalla? Dejaste de compartir, Angie. Ah, ok. Lo siento. Envíelo, loca. Loca. Le das en los 3 para el sonido, le das en los 3 punticos. 82. ¿Okay? En los 3 punticos. Ok. Ah, ya. ¿Y a los 3 primeros les damos algún premio o...? Profe, pues usted es el único que puede dar premios. Lo que usted quiera. Puede. Un 5 no presenta parcial. Listo. Usted propone. ¡Uy! Pero dos. A las preguntas que profe. Marito Power. Compartir sonido de la pero sí vamos a darle allí algún premio a los 3 primeros entonces. A ver. Sí, para el quiz. Claro. Ok, me avisan cuando ya. Los de la exposición también podemos participar. Todavía faltan bastantes porque hay 31. También no sé Ok, esperamos. Tenemos un buen quórum. Eso. Tengo una pregunta acerca del Kahoot. ¿Van a transmitir las preguntas por aquí, por compartir pantalla o desde allá, desde el mismo juego? Por compartir pantalla. Que si lo hacen por acá, como a las dos cosas, ¿me entienden?
no te da tiempo, es un tiempo de 20 segundos por cada pregunta. Es muy cortico. Depende de la pregunta, pero si ya lo tienes configurado así, pues Pues vamos a intentar, ya, así como está. Yo creo que ya podríamos empezar, ¿no? Sí, creo que ya. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Quién falta? Pues yo no me voy a conectar. sí, así. Ok, Así ya, porque hay que empezamos. hay que descontarse ustedes. Entonces, con eso ya tenemos buena gente. Empezamos. Bien, más Esa de la ya se había mitad. dicho. ¿Qué pasa? Esa ya se había dicho. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos bien, vamos bien. Bien, siguiente. Ya está iniciando. Listo, listo. El triangulito, el triangulito. Profe, Yo le hice caso, profe, usted verá. No, perdiste. Y en esta sí pusieron atención. Sí, esa es clave, esa es clave. Oh, bien, bien. Siguiente. Tubos de vidrio, tubos de vidrio. Bien. Equilibrado. No. Bien, ahí. Bien, bien. Siguiente. Bueno, va volando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó es ahí? falso porque la fibra óptica es utilizada pues en los procesos de telecomunicaciones, mientras que la lana o la tela de fibra es la que se utiliza como aislante. Uy, no se engañan. Exacto. Sí. Nos timaron. ¿Qué pasó ahí? Estas preguntas van para el parcial, no sé. Están buenas, Sí, están listo, buenas. listo. Bueno, siguiente. ¿Quién va? ¿Kirikou? Iván Profe, Cayó. pero que ¡Quiricu! cerradas y no abiertas, así sí son chéveres. Ok, va la siguiente. Como Kirikou no aparece el nombre. Sí, no bailas, sabemos ahí quién es. No, ojo con eso, porque entonces. Ay, muchacho. No le pegué a ninguna. ¿No le pegó esta? Muy bien, vieron materiales 1. Bien, bien, bien. Ahora sí, Por fin una. vamos a ver. En serio. ¡Ay, sí quedé! ¡Eso, Kirikou! ¡Ánimo! Lugar para. Guillermo. Bueno, un momento acá mientras apunto. Venga, Kirikou es Sebastián sabemos quién Silgado, es, profe. entonces ahí no hay Kirikou nada es que hacer. Sebastián Silgado, ojo ahí. La cuarta fue un robo, claro que no. Yo no sé, yo no sé ahí, no sabemos quién es Kirikou, entonces
Ey, profe, queda mal. Sí, yo lo conozco. ¿Y quién es? Que se reporte. Soy yo, hombre, soy yo. Si quiere le mando pantallazo. Ah, Sebastián. Hermano, ponga Sebastián. Sí, bueno. Hombre, Kirikú, para darle emoción al juego. Bien, Listo, perfecto, ya apunté. entonces, Perfecto. eso fue todo. Vale, muchísimas gracias. Estuvo, como les digo, su exposición estuvo muy buena, muy interesante, muy completa. El tiempo fue bastante bueno, o sea, los felicito, estuvo bastante bien. Entonces, también les voy a colocar su nota y yo lo que hago es que diligencio el documento, que ya lo tengo aquí a la mano, y se los envío por correo a ustedes para que entonces ustedes conozcan su nota y de pronto allí sí tengo que hacerles alguna observación. Pero el resto, muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Listo, profe. Vale. ¿Listo? Listo, profe, ¿Listo? chao, gracias. No, con gusto, ¿vale? Quedamos Hasta así luego. entonces. Se me Ey, cuidan. profe, ojo, hoy me roba el punto. ¿Cómo? Quedamos así entonces, nos vemos el miércoles, continuamos el miércoles con los otros dos grupos para que ya con esta exposición yo creo que ya los otros grupos tienen ya como una idea un poco más clara de cómo es una buena metodología que nos permite a todos participar y estar allí atentos y pendientes. Una pregunta. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Puedan Profe, seguir una descansando pregunta. entonces. Y nos veremos el miércoles. Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntamelo todo. Todavía no ha actualizado la de los grupos, ¿cierto? En el aula. En el aula 7, 8... Ah, no he subido los otros dos grupos. Miento, sí. No he subido los otros dos grupos. Pero recuerden que esos dos grupos los grupos que hacen falta son para el corte de enero, del 18 al 22 de enero, y el otro es el que va en febrero. ¿Vale? O sea, no los he colocado, pero recuerden que esos dos grupos no van para este corte, no van para ahorita, sino van después, profe, para enero y febrero. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. profe, esta posición va a quedar grabada, o sea, la va a subir a YouTube. Sí, todo esto queda grabado y se monta al canal igual que una clase, ¿vale? Listo, bien. Bueno, profe, chao. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntamelo todo. Es que nosotros queremos hacer la exposición, pero grabada en video. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo haríamos? O sea, para pasársela. ¿Cuándo tienen ustedes? ¿El miércoles? Sí, señor. Entonces me la envían a más tardar mañana para entonces yo poder montarla y decirle a sus compañeros que la sustentación o la presentación está en el canal. ¿Listo? Está en el canal. Listo, profe. ¿Vale? Vale. Bueno. Okay. Ah, listo. Un gusto. Entonces el miércoles algo... ¿Cuál es el grupo que la va a grabar? ¿El 2 o el 3? El último. El 3. ¿El 3? Ok. Entonces el grupo número 2, si la van a dar en vivo tal cual como se hizo hoy, entonces la haríamos el miércoles, normal, en la hora de clase, ¿vale? Listo, profe. Bueno, con gusto. Buen resto de tarde. Hasta luego, profe. Listo, profe, Hasta chao, luego. que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe.